Hoy vamos a explorar la herramienta Mover dentro del banco de trabajo Sketcher. Comencemos. Partiremos con un borrador de Sketcher. El mismo tendrá un círculo con centro en el origen y un diámetro de 5000 milímetros. También tendrá un rectángulo con origen aleatorio de 3000 por 3000 milímetros. Fíjense que al estar centrado en el origen no puedo arrastrar. Lo que sí puedo hacer con este elemento de acá, que no está anclado. Para estos casos, donde ya está anclado, podemos utilizar la herramienta Mover del banco de trabajo Sketcher. ¿Dónde ubicamos esta herramienta? Estando dentro del Sketcher, buscaremos este icono, está como mover o transformar. Si hacemos clic en ella, nos permitirá arrastrar el origen hacia una nueva referencia. Por ejemplo, el vacío. O también podemos mover con esta herramienta a una esquina de referencia. Pero ojo que este movimiento no necesariamente restringe los movimientos. Fíjense que todavía puedo arrastrarlo. Esta herramienta también puede accederse a ella desde el menú superior. Seleccionamos el círculo, nos vamos a Sketch, buscamos Sketcher Tools y ahí tenemos la herramienta. Vemos que también se puede acceder bajo el teclado W. Podemos ver ahí que también funciona de esta manera. Ahora, hablemos de las formas de seleccionar. ¿Podemos hacer esto con múltiples elementos? Claro que sí, pero antes de mover necesitamos indicarle a FreeCAD exactamente qué es lo que queremos desplazar. Pueden hacer clic directamente sobre el elemento. Tendrías que seleccionar las líneas y también los puntos en este caso. Pero también hay otra forma más eficiente y esto se puede hacer utilizando cuadros de selección. Hacemos un clic sostenido dentro de un espacio vacío, arrastrando el ratón para envolver toda la geometría que necesitamos trasladar. Una vez que tienen toda su geometría seleccionada, activamos la herramienta Mover. El siguiente paso es ubicar la esquina de movimiento. Por ejemplo, esta de acá. Este será el punto base. Al mover el ratón, sigue a su cursor exactamente desde esa esquina, dándoles un control total sobre el desplazamiento. Por ejemplo, lo llevaré al origen hasta que se ilumine y listo. Recuerda que en nuestro ecosistema BIM de Construye Mejor encontrarás manuales especializados, macros y modelos desarrollados en FreeCAD. Enlace en la descripción. Espero que esta lección les haya sido útil. Suscríbanse al canal y revisen nuestra web para más recursos. Nos vemos en el próximo video.